La primera a los Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la congregación de Dios que está en Corinto. A ustedes, los que han sido santificados en unión con Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto con todos los que en todo lugar están invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a Dios por ustedes en vista de la bondad inmerecida de Dios dada a ustedes en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en plena capacidad para hablar y en pleno conocimiento, tal como el testimonio acerca del Cristo ha sido hecho firme entre ustedes, de modo que no se queden atrás en ningún don, mientras aguardan con intenso anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los hará firmes hasta el fin, para que no estén expuestos a ninguna acusación en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien fueron llamados a tener participación con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén aptamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Porque se me hizo saber acerca de ustedes, hermanos míos, por los de la casa de Chloe, que existen disensiones entre ustedes. Lo que quiero decir es esto, que cada uno de ustedes dice: yo pertenezco a Pablo, pero yo a Apolos, pero yo a Cefas, pero yo a Cristo. El Cristo existe dividido. Pablo no fue fijado en un madero por ustedes, ¿verdad? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradecido estoy de que no bauticé a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que ustedes fueron bautizados en mi nombre. Sí, amén. Bauticé a la casa de Estéfanas. En cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro, porque no me despachó Cristo para ir bautizando, sino para ir declarando las buenas nuevas, no con sabiduría de habla, para que no se haga inútil el madero de tormento del Cristo, pues él habla acerca del madero de tormento es necedad para los que están pereciendo, pero para nosotros, los que estamos siendo salvados, es el poder de Dios, porque está escrito: haré perecer la sabiduría de los sabios y echaré a un lado la inteligencia de los intelectuales. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este sistema de cosas? ¿No hizo Dios necedad la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo mediante su sabiduría no llegó a conocer a Dios, Dios tuvo a bien salvar mediante la necedad de lo que se practica a los que creen, porque tanto los judíos piden señales, pero los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo fijado en el madero, para los judíos causa de tropiezo, pero para las naciones necedad. No obstante, para los que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque una cosa necia de Dios es más sabia que los hombres, y una cosa débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues ustedes contemplan su llamamiento por él, hermanos, que no muchos sabios según la carne fueron llamados, no muchos poderosos, no muchos de nacimiento noble, sino que Dios escogió las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió las cosas débiles
del mundo para avergonzar las cosas fuertes, y Dios escogió las cosas innobles del mundo y las cosas menospreciadas, las cosas que no son, para reducir a nada las cosas que son, a fin de que ninguna carne se jacte a vista de Dios, pero a Él se debe el que ustedes estén en unión con Cristo Jesús, que ha venido a ser para nosotros sabiduría procedente de Dios, también justicia y santificación y liberación por rescate, para que sea así como está escrito: el que se jacta, jáctese en Jehová. Capítulo 2. Y así es que yo, cuando fui a ustedes, hermanos, no fui con extravagancia de habla o de sabiduría al declararles el secreto sagrado de Dios, porque decidí no conocer cosa alguna entre ustedes salvo a Jesucristo y a Él fijado en el madero. Y fui a ustedes en debilidad y en temor y con mucho temblor. Y mi habla y lo que prediqué no fueron palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder, para que su fe no estuviera en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora bien, hablamos sabiduría entre los que son maduros, pero no la sabiduría de este sistema de cosas, ni la de los gobernantes de este sistema de cosas, que han de quedar reducidas a nada. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en un secreto sagrado, la sabiduría escondida que Dios predeterminó antes de los sistemas de cosas para nuestra gloria. Esta sabiduría ni uno de los gobernantes de este sistema de cosas llegó a conocer, porque si lo hubieran conocido, no habrían fijado en el madero al glorioso Señor. Pero así como está escrito: ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se han concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman, pues es a nosotros a quienes Dios las ha revelado mediante su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios, porque ¿quién entre ustedes los hombres conoce las cosas del hombre salvo el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha llegado a conocer las cosas de Dios salvo el espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros recibimos no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos las cosas de Dios, las cosas que Dios nos ha dado bondadosamente. De estas cosas también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, al combinar nosotros asuntos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre físico no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede llegar a conocer, porque se examinan espiritualmente. Sin embargo, el hombre espiritual examina de hecho todas las cosas, pero él mismo no es examinado por ningún hombre, porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que les instruya? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3. Y así es que, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a pequeñuelos en Cristo. Los alimenté con leche, no con algo de comer, porque todavía no estaban bastante fuertes. De hecho, tampoco estaban bastante fuertes ahora. Están bastante fuertes ahora, porque ustedes todavía son carnales. Porque mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no son ustedes carnales y no están andando como andan los hombres? Porque cuando uno dice yo pertenezco a Pablo, pero otro dice yo a Apolos, ¿no son ustedes simplemente hombres? Pues, ¿qué es Apolo? Sí, ¿qué es Pablo? Ministros mediante los cuales ustedes llegaron a ser creyentes, así como el Señor se lo concedió a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios sigue haciéndolo crecer, de modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que lo hace crecer. Ahora bien, el que planta y el que riega, unos son. Para cada persona recibirá su propio, pero cada persona recibirá su propio galardón según su propia labor. Porque somos colaboradores de Dios. Ustedes son campo de Dios, bajo cultivo, edificio de Dios, conforme a la bondad inmerecida de Dios que me fue dada
como sabio director de obras, yo puse un fundamento, pero algún otro está edificando sobre él. Mas siga vigilando cada uno como edifica sobre él, porque nadie puede poner algún otro fundamento sino lo que está puesto, que es Jesucristo. Ahora bien, si alguien edifica sobre el fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, rastrojo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, por cuanto será revelado por medio de fuego, y el fuego mismo probará qué clase de obra es la de cada uno. Si la obra de alguien, obra que él ha edificado encima, permanece, él recibirá galardón. Si la obra de alguien es quemada por completo, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvado. Sin embargo, si así es, será como a través de fuego. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. Que nadie esté seduciéndose a sí mismo. Si alguno entre ustedes piensa que es sabio en este sistema de cosas, hágase necio para que se haga sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, porque está escrito: prende a los sabios en su propia astucia. Y otra vez, Jehová sabe que los razonamientos de los sabios humanos. Por eso, que nadie se jacte en los nombres, porque todas las cosas le pertenecen a ustedes, sea Apolos, sea Pablo o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o las cosas presentes, o las cosas venideras. Todas las cosas les pertenecen. A su vez, ustedes pertenecen a Cristo Jesús. A su vez, pertenece a Dios. Capítulo 4. Valórennos el hombre como quienes son subordinados de Cristo y mayordomos de los secretos sagrados de Dios. Además, en este caso, lo que se busca en los mayordomos es que al hombre se le halle fiel, pues para mí es asunto de ínfima importancia el que yo sea examinado por ustedes o por un tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me examino, porque no tengo conciencia de nada contra mí mismo. Sin embargo, no por esto quedo probado justo, sino que el que me examina es Jehová. Por lo tanto, no juzguen nada antes de su debido tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz las cosas secretas de la oscuridad, así como también pondrá de manifiesto los consejos de los corazones, y entonces a cada uno su balanza le vendrá de Dios. Ahora pues, hermanos, estas cosas las he transferido de modo que nos apliquen a mí y a Apolos para el bien de ustedes, para que en nuestro caso aprendan la regla. No vayas más allá de las cosas que están escritas, a fin de que no se hinchen ustedes individualmente a favor de uno y en contra de otro. Pues, ¿quién hace que tú edifiques, que tú definieras de otro? En realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Entonces, si verdaderamente lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ustedes ya están hartos, ¿verdad? Ya son ricos, ¿verdad? Han empezado a reinar sin nosotros, ¿verdad? Y verdaderamente desearía yo que hubieran empezado a reinar para que nosotros también reináramos con ustedes, porque me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto últimos en exhibición como hombres designados para muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo teatral al mundo, tanto a ángeles como a hombres. Nosotros somos necios por causa de Cristo, pero ustedes son discretos en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes tienen buena reputación, pero nosotros deshonra. Hasta la hora actual continuamos padeciendo hambre y también sed, y estando escasamente vestidos
y siendo maltratados y sin hogar, y afanándonos, trabajando con nuestras propias manos. Cuando se nos injuria, bendecimos; cuando se nos persigue, lo soportamos; cuando se nos infama, suplicamos. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, el desecho de todas las cosas hasta ahora. No estoy escribiendo estas cosas para avergonzarlos, pero para amonestarlos como a mis hijos amados. Pero aunque ustedes tengan 10.000 tutores en Cristo, ciertamente no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo he llegado a ser padre de ustedes mediante las buenas nuevas. Les suplico, por lo tanto, háganse imitadores de mí. Por eso les envío a Timoteo, puesto que él es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él les recordará mis métodos relacionados con Cristo Jesús, así como yo estoy enseñando en todas partes, en toda congregación. Algunos están hinchados como si yo en realidad no hubiera de ir a ustedes, pero iré a ustedes dentro de poco si Jehová quiere, y llegaré a conocer no el habla de los que están hinchados, sino su poder, porque el reino de Dios no estriba, no habla, sino en poder. ¿Qué quieren ustedes? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y con apacibilidad de espíritu? Capítulo 5. De hecho, se informa que hay fornicación entre ustedes, y tal fornicación como ni siquiera la hay entre las naciones, que cierto hombre tiene la esposa de su padre. Y están ustedes hinchados y no se lamentaron más bien para que fuera quitado de en medio de ustedes el hombre que ha cometido este hecho. Yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ciertamente te he juzgado ya, como si estuviera presente el hombre que ha obrado de dicha manera, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estando ustedes reunidos, también mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a tal hombre a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvado en el día del Señor. ¿No es excelente la razón de su jactancia? ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Quiten la levadura vieja para que sean una masa nueva, según estén libres de fermento, porque en realidad Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por consiguiente, guardemos la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de maldad e iniquidad, sino con tortas fermentadas de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que cesaran de mezclarse en la compañía de fornicadores, no queriendo decir enteramente con los fornicadores de este mundo, o personas dominadas por la avidez, y los que practican extorsión o idolatras. De otro modo, ustedes realmente tendrían que salirse del mundo, pero ahora les escribo que cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador, o persona dominada por la avidez o idolatría, o injuriador, o borracho, o que practique extorsión, y ni siquiera coman con tal hombre. Pues, ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los de adentro? Mientras Dios juzga a los de afuera, remuevan al hombre inicuo entre ustedes. Capítulo 6. ¿Se atreve cualquiera de ustedes que tenga un pleito contra el otro a ir a tribunal ante hombres injustos y no ante los santos? ¿O no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿no son ustedes incapaces de juzgar a asuntos de ínfima importancia? ¿No saben que juzgaremos a ángeles? Entonces, ¿por qué no los asuntos de esta vida? Por eso, si en realidad tienen asuntos de esta vida que hayan de ser juzgados, es a los hombres
a quienes se nos menosprecia en la congregación, a quienes ustedes ponen por jueces, hablo para hacerles sentir vergüenza. Es verdad que no hay entre ustedes ni un solo sabio que puede juzgar entre sus hermanos, sino que hermano va con hermano a los tribunales, y eso ante los incrédulos es verdad, pues significa del todo derrota para ustedes el que estén teniendo litigios unos con otros. ¿Por qué no dejan más bien que les hagan injusticias? ¿Por qué no dejan más bien que los defrauden? Al contrario, ustedes hacen injusticias y defraudan, y eso a sus hermanos, que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se extravíen, ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán al reino de Dios. Y sin embargo, esos era lo que algunos de ustedes eran, pero ustedes han sido lavados, pero ustedes han sido santificados, pero ustedes han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas son ventajosas. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré poner bajo autoridad por cosa alguna. Los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos. Pero tanto a aquel como a estos Dios los reducirá a nada. Ahora bien, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Pero así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros de la muerte mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré yo pues los miembros del Cristo y los haré miembros de una ramera? Jamás suceda esto. ¿Qué? ¿No saben que el que se une a una ramera en un solo cuerpo es un solo cuerpo? Porque los dos dicen él, será una sola carne, pero el que se une al Señor es un solo espíritu. Huyan de la fornicación. Todo otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que practica la fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿Que no saben que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Además, no se pertenecen a sí mismos, porque fueron comprados por precio. Sin falta glorifican a Dios en cuerpo que son ustedes. Capítulo 7. Ahora bien, respecto a las cosas que escribimos anteriores, es bueno que el hombre no toque mujer. No obstante, a causa de la ocurrencia común de la fornicación, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, que el esposo dé a su esposa lo que le es debido, pero que la esposa haga lo mismo también a su esposo. La esposa no ejerce autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, también el esposo no ejerce autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se priven de ello el uno al otro, a no ser de común acuerdo por un tiempo señalado, para que dediquen tiempo a la oración y vuelvan a juntarse, para que no siga tentándoles Satanás por su falta de regulación en sí mismos. Sin embargo, digo esto a modo de concesión, no a modo de mandato. Pero quisiera yo que de todos modos los hombres fueran como yo mismo soy. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Uno de esta manera, otro de aquella manera. Ahora bien, digo a los no casados y a las viudas, les es bueno permanecer así como yo. Pero si no tienen autodominio, cásense, porque mejor es casarse que estar encendidos de pasión.
a los casados doy instrucciones, sin embargo, no yo, sino el Señor, de que la esposa no debe irse de su esposo, pero si de hecho se fuera, que permanezca sin casarse, o si no, que se reconcilie con su esposo, y el esposo no debe dejar a su esposa. Pero a los demás digo, si yo en el Señor, si algún hermano tiene esposa incrédula y sin embargo ella está de acuerdo en morar con él, no la deje. Y la mujer que tiene esposo incrédulo y sin embargo él está de acuerdo en morar con ella, no deje a su esposo, porque el esposo incrédulo es santificado con relación a su esposa y la esposa incrédula es santificada con relación al hermano. De otra manera sus hijos verdaderamente serán inmundos, pero ahora son santos. Pero si el incrédulo procede a irse, que se vaya, y el hermano o la hermana no está en servidumbre en tales circunstancias, antes bien, Dios los ha llamado a ustedes a la paz. Pues esposa, ¿cómo sabes que no salvarás a tu esposo? O esposo, ¿cómo sabes que no salvarás a tu esposa? Bajo, eh, solo que según Jehová haya dado a cada uno una porción, así ande cada uno según lo ha llamado Dios. Y así lo ordenó en todas las congregaciones. Fue llamado algún hombre en estado de circuncisión, no se haga incircunciso. Ha sido llamado algún hombre en incircuncisión, no se circunde. La circuncisión no significa nada y la incircuncisión no significa nada, pero la observancia de los mandamientos de Dios sí. En el estado en que cada uno haya sido llamado, que permanezca en él. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No dejes que te preocupe, pero si también puedes hacerte libre, más bien aprovéchate de la oportunidad. Porque cualquiera en el Señor que haya sido llamado siendo esclavo es liberto del Señor. Asimismo, el que haya sido llamado siendo hombre libre es esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. Dejen de hacerse esclavos de los hombres en la condición en que cada uno fue llamado. Hermanos, permanezcan en ella, asociado con Dios. Ahora bien, respecto a vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como uno a quien el Señor ha mostrado misericordia para que sea fiel. Por lo tanto, pienso que esto es bueno en vista de la necesidad entre nosotros aquí, que es bueno que el hombre continúe como está. Estás atado a una esposa, deja de procurar liberación. Estás desatado de una esposa, deja de buscar esposa. Pero aunque te casaras, no cometerías ningún pecado. Y si una persona virgen se casara, de la tal no cometería ningún pecado. No obstante, los que hagan tendrán tribulación en la carne, pero yo les ahorro eso. Además, esto digo, hermanos, el tiempo que queda está reducido. En adelante, los que tienen esposa sean como si no tuvieran, y también los que lloran sean como los que no lloran, y los que se regocijan como los que no se regocijan, y los que compran como los que no poseen, y los que hacen uso del mundo como los que no lo usan a plenitud, porque la escena de este mundo está cambiando. En realidad quiero que estén libres de inquietud. El hombre casado no casado se inquieta por las cosas del Señor en cuanto a cómo ganar la aprobación del Señor, pero el hombre casado se inquieta por las cosas del mundo en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposa, y está dividido. Además, la mujer no casada y la virgen se inquieta por las cosas del Señor, como ser santa tanto en su cuerpo como en su espíritu. Sin embargo, la mujer casada se inquieta por las cosas del mundo en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposo. Pero esto lo digo para la ventaja personal de ustedes, no para echarles un lazo, sino para moverlos a lo que es decoroso y a lo que resulta en atender constantemente al Señor sin distracción. Pero si alguno piensa que se está portando inapropiadamente para con su virginidad,
Si está pasando la flor de la juventud y esa es la manera como debe efectuarse, que haga lo que quiera, no peca, que se casen. Pero si alguno está resuelto en su corazón y no tiene necesidad alguna, sino que tiene autoridad sobre su propia voluntad y ha tomado esta decisión en su propio corazón de guardar su propia virginidad, hará bien. Por consiguiente, también el que da su virginidad en matrimonio hace bien, pero el que no la da en matrimonio hará mejor. La esposa está atada durante todo el tiempo de su esposo, que su esposo vive, pero si su esposo se durmiera en la muerte, está libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Pero es más feliz si permanece como está, según mi opinión. Ciertamente pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Capítulo 8. Ahora bien, respecto a los alimentos ofrecidos a ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento hincha, pero el amor edifica. Si alguien piensa que ha adquirido conocimiento de algo, todavía no lo sabe exactamente como debe saberlo, pero si alguien ama a Dios, este es conocido por él. Ahora bien, respecto al comer alimentos ofrecidos a ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios, porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quienes son todas las cosas y nosotros para Él. Y hay un solo Señor Jesucristo, mediante quien son todas las cosas y nosotros mediante Él. No obstante, hay en este conocimiento, no obstante, no hay este conocimiento en todos, sino en algunos, estando hasta ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado al ídolo, y su conciencia, que es débil, se contamina. Pero el alimento no nos recomienda a Dios. Si comemos, no por eso somos menos, y si comemos, no nos es de ningún mérito, pero sigan vigilando que esta autoridad suya no llegue a ser de algún modo tropiezo para los que son débiles, porque si alguien te viera a ti, el que tiene conocimiento, reclinado a una comida en un templo de ídolos, no será edificada la conciencia de aquel que es débil hasta el grado de comer alimentos ofrecidos a ídolos. Realmente, por tu conocimiento, el hombre que es débil se arruina. Tu hermano por cuya causa Cristo murió, por cuando ustedes pecan así contra sus hermanos y hieren la conciencia de ellos que es débil, están pecando contra Cristo. Por lo tanto, si el alimento hace tropezar a mi hermano, no volveré a comer carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Capítulo 9. ¿No soy yo libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, con toda certeza lo soy para ustedes, porque ustedes son el sello que confirma mi apostolado en relación con el Señor. Mi defensa para con los que me examinan es como sigue. Tenemos autoridad para comer y beber, ¿verdad? Tenemos autoridad para llevar en derredor a una hermana como esposa, tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, ¿verdad? ¿O acaso solamente Bernabé y yo tenemos la autoridad para dejar de hacer trabajo seglar? ¿Quién es el que jamás sirve de soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién pastorea un rebaño y no come algo de la leche del rebaño? ¿Hablo estas cosas según normas humanas? ¿O no dice la ley también estas cosas? Porque la ley de Moisés
Está escrito: no debes poner bozal al toro cuando trilla el ganado. ¿Es en toros en lo que se interesa a Dios, o es enteramente por nuestra causa que lo dice? Realmente por nuestra causa fue escrito, porque el hombre que ara debe arar con esperanza, y el hombre que trilla debe hacerlo con esperanza de ser partícipe. Si nosotros les hemos sembrado cosas espirituales a ustedes, es gran cosa que seguimos de ustedes cosas para la carne. Si otros hombres participan de esta autoridad sobre ustedes, no con mucha más razón nosotros. Sin embargo, no hemos hecho uso de esa autoridad, sino que soportamos todas las cosas a fin de no poner estorbo alguno a las buenas nuevas acerca del Cristo. ¿No saben ustedes que los hombres que desempeñan los deberes sagrados comen las cosas del templo, y los que constantemente atienden al altar les toca una porción en el altar? De esta manera también el Señor ordenó para los que proclaman las buenas nuevas que vivan de las buenas nuevas. Pero yo no me he valido ni de una de estas provisiones. En realidad no he escrito estas cosas para que llegue a ser así en mi caso, porque mejor me sería morir que nadie va a invalidar la razón que tengo para jactarme. Ahora bien, si declaro las buenas nuevas, eso no es motivo para que me jacte, porque necesidad me está impuesta. Realmente, ay de mí si no lo declarara las buenas nuevas. Si hago esto de buena gana, tengo galardón, mas si lo hago contrario a mi voluntad, de todos modos tengo encomendada a mí una mayordomía. Entonces, ¿cuál es mi galardón? Que al declarar las buenas nuevas, proporciones las buenas nuevas sin costo, para no abusar de mi voluntad de las buenas nuevas. Pero aunque soy libre respecto a toda persona, me he hecho el esclavo de todos para ganar el mayor número de personas, y por esto a los judíos me hice como judío, para ganar a judíos. A los que están bajo la ley me hice como bajo la ley, aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley me hice como sin ley, aunque yo no estoy sin ley para con Dios, sino bajo ley para con Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho débil, me he hecho toda cosa a gente de toda clase, para que de todos modos salve a algunos. Pero hago todas estas cosas por causa de las buenas nuevas, para hacerme partícipe de ellas con otros. ¿No saben ustedes que los corredores en una carrera deben correr, pero solo uno recibe el premio? Corran de tal modo que lo alcancen. Además, todo hombre que toma parte en una competencia ejerce autodominio en todas las cosas. Pues bien, ellos por supuesto lo hacen para obtener una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto, la manera como estoy corriendo no es incierta. La manera como estoy dirigiendo mis golpes es como para no estar hiriendo al aire. Antes bien aporreo mi cuerpo y lo conduzco como esclavo, para que, después de haber predicado a otros, yo mismo no llegue a ser desaprobado de algún modo. Capítulo 10. Ahora bien, no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros antepasados todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por medio de la nube y del mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la masa rocosa espiritual que los seguía, y aquella masa rocosa significaba el Cristo. Sin embargo, sobre
La mayor parte de ellos, Dios no expresó su aprobación, pues quedaron tendidos en el desierto. Ahora bien, estas cosas llegaron a ser nuestros ejemplos para que nosotros no seamos personas que deseen cosas perjudiciales, tal como ellos las desearon. Ni nos hagamos idólatras como hicieron algunos de ellos, así como está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantaron para divertirse. Ni practiquen fornicación como algunos de ellos cometieron fornicación, de modo que cayeron 23,000 de ellos en un día. Ni pongamos a Jehová a prueba como algunos de ellos lo pusieron a prueba, de modo que perecieron por las serpientes. Ni seamos murmuradores, así como algunos de ellos murmuraron, a modo que perecieron por el destructor. Pues bien, estas cosas siguieron aconteciéndoles como ejemplos y fueron escritas para amonestación de nosotros, a quienes los fines de los sistemas de cosas han llegado. Por consiguiente, el que piensa que está en pie, cuídese de no caer. Ninguna tentación lo ha tomado a ustedes, salvo lo que es común a los hombres, pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que junto con la tentación también dispondrá la salida para que puedan aguantarlo. Por lo cual, amados míos, huyan de la idolatría. Hablo como a hombres de discernimiento, juzguen por ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es un participar de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es un participar del cuerpo de Cristo, porque hay un solo pan. Nosotros, aunque muchos, somos un solo cuerpo, pero todos participamos de ese solo pan. Miren a aquello que es Israel según la carne, lo que comen los sacrificios, no son partícipes con el altar. Entonces, ¿qué he de decir? ¿Que lo que se sacrifica a un ídolo es algo o que un ídolo es algo? No, pero digo que las cosas que las naciones sacrifican a demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. No pueden estar bebiendo la copa de Jehová y la copa de demonios. No pueden estar participando de la mesa de Jehová y de la mesa de demonios. O estamos incitando a Jehová a celos. Nosotros no somos más fuertes que Él, ¿verdad? Todas las cosas son lícitas, pero todas las cosas son ventajosas. Pero no todas las cosas son ventajosas. Todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas son todas las cosas edifican. Que cada uno siga buscando por su propia ventaja, sino la de otra persona. Todo lo que se vende en la carnicería sigan comiéndolo sin inquirir nada por causa de su conciencia, porque a Jehová pertenece en la tierra y lo que la llena. Si alguno de los incrédulos los invita a ustedes y ustedes desean ir, procedan a comer todo lo que se ponga delante de ustedes, sin inquirir nada por causa de su conciencia. Pero si alguno les dijera, esto es algo ofrecido en sacrificio, no coman por causa de que se lo haya expuesto y por causa de la conciencia. Conciencia, digo, no la tuya propia, sino la de otra persona. Pues, ¿por qué debería mi libertad ser juzgada por la conciencia de otra persona? Si participo con gracias, ¿por qué ha de hablarse injuriosamente de mí por aquello por lo cual doy gracias? Por esto sea que estén comiendo o bebiendo o haciendo cualquier cosa, hagan todas las cosas para la gloria de Dios. Eviten hacerse causa de tropiezo tanto a judíos como a griegos y a la congregación de Dios, así como yo estoy agradando a toda la gente en todas las cosas, no buscando mi propia ventaja, sino la de muchos para que se salven. Capítulo 11. Háganse imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ahora los alabo porque en todas las cosas me tienen presente y tienen firmemente asidas las tradiciones exactamente como se las transmití. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón
es el Cristo, y a su vez la cabeza de la mujer es el varón, y a su vez la cabeza de Cristo es Dios. Todo varón que ora o profetiza con algo sobre la cabeza avergüenza su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta avergüenza su cabeza, porque es una y la misma cosa como si fuera mujer con la cabeza rapada, porque la mujer no se cubre, que también se transquile, pero si le es vergonzoso a la mujer ser transquilada o rapada, que se cubra, porque el varón no debe tener cubierta la cabeza, puesto que es la imagen y gloria de Dios para la mujer, pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y más aún, el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso la mujer debe tener una señal de autoridad sobre la cabeza debido a los ángeles. Además, en lo relacionado con el Señor, ni es la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer, porque así como la mujer procede del varón, así también el varón es mediante la mujer, pero todas las cosas proceden de Dios. Juzguen por ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la naturaleza misma a ustedes que si el tal varón tiene cabello largo es una deshonra para él, pero si la mujer tiene cabello largo es una gloria para ella? Porque se le da el cabello en lugar de prenda para la cabeza. No obstante, si algún hombre parece disputar en pro de contra costumbre, nosotros no tenemos otra, ni tampoco las congregaciones de Dios. Pero al dar estas instrucciones no los alabo, porque no es para lo mejor, sino para lo peor, para lo que ustedes se reúnen. Porque, en primer lugar, cuando se juntan en congregación, oigo que existen divisiones entre ustedes, y hasta cierto grado lo creo, porque también tiene que haber sectas entre ustedes para que las personas aprobadas también se hagan manifiestas entre ustedes. Por eso, cuando se juntan en un mismo lugar, no es posible comer la cena del Señor, porque cuando la comen, cada uno toma su propia cena de antemano, de modo que uno tiene hambre, pero otro está embriagado. Ciertamente ustedes tienen casas para comer y beber, ¿verdad? O desprecian a la congregación de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada, ¿qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo que también les transmití, lo que el Señor Jesús de noche en que iba a ser entregado tomó un pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto significa mi cuerpo a favor de ustedes, sigan haciendo esto en memoria de mí. Hizo lo mismo respecto a la copa, también después debe haber cenado al decir: esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre. Sigan haciendo esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Por consiguiente, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable respecto al cuerpo y sangre del Señor. Primero apruébense el hombre a sí mismo, después de escrutinio, y así coma el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe juicio contra sí mismo y no discierne el cuerpo. A esto se debe que muchos hombres entre ustedes estén débiles y enfermizos, sino pocos estén durmiendo en la muerte. Pero si discerniéramos lo que nosotros mismos somos, no se nos juzgaría. Sin embargo, cuando se nos juzga como disciplinados por Jehová para que no lleguemos a ser condenados con el mundo, por consiguiente, hermanos míos, cuando se juntan para comer, la
espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no se junten para juicio. Pero los demás asuntos los pondré en orden cuando llegue allá. Capítulo 12. Ahora bien, respecto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que estén en ignorancia. Ustedes saben que cuando eran gente de las naciones se dejaban llevar a aquellos ídolos mudos según y como iban siendo llevados. Por eso quiero que sepan que nadie que habla por espíritu de Dios dice Jesús es maldito, y nadie puede decir Jesús es Señor, salvo por Espíritu Santo. Ahora bien, hay variedades de dones, pero hay el mismo Espíritu, y hay variedades de ministerios, y sin embargo hay el mismo Señor, y hay variedades de operaciones, y sin embargo con el mismo Dios quienes ejecuta todas las operaciones en todos. Pero la manifestación del Espíritu se da a cada uno con un propósito provechoso. Por ejemplo, a uno se da mediante el Espíritu, habla de sabiduría, a otro habla de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de curaciones por ese único Espíritu, a otro operaciones de obras poderosas, a otro el profetizar, a otro discernimiento de expresiones inspiradas, a otro lenguas diferentes, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas operaciones las ejecuta el uno y mismo Espíritu, distribuyendo cada uno respectivamente así como dispone, porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también es el Cristo, porque de hecho, por un solo espíritu, todos nosotros fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, y a todos se nos hizo beber un solo espíritu, porque el cuerpo en realidad no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por esta razón deja de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por esta razón deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el sentido del oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos así como le agradó. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, aunque un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti. O de nuevo, la cabeza no puede decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, con mucho caso es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son necesarios, y a las partes del cuerpo que creemos que son menos honorables, a estas las acercamos de más abundante honra, y así nuestras partes indecorosas tienen el más abundante decoro, mientras que nuestras partes decorosas no necesitan nada. No obstante, Dios compuso el cuerpo dando más abundante honra a la parte a que le hacía falta, para que no hubiera división en el cuerpo, sino que sus miembros tuvieran el mismo cuidado los unos de los otros. Y si un miembro sufre, todos los demás miembros sufren con él. O si un miembro es glorificado, todos los demás miembros se regocijan con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros individualmente, y Dios ha colocado a las personas respectivas en la congregación: primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego
obras poderosas, luego dones de curaciones, servicios de ayuda, capacidades directivas, diferentes lenguas. No todos son apóstoles, ¿verdad? No todos son profetas, ¿verdad? No todos son maestros, ¿verdad? No todos ejecutan obras poderosas, ¿verdad? No todos tienen dones de corazones, ¿verdad? No todos hablan en lenguas, ¿verdad? No todos son traductores, ¿verdad? Pero siguen procurando celosamente los dones mayores y todavía les muestro un camino sobrepujante. Capítulo 13. Si hablo en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, he venido a ser un pedazo de bronce sonante o un símbolo estruendoso. Y si tengo el don de profetizar y estoy enterado de todos los secretos sagrados y de todo el conocimiento, y si tengo toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si doy todos mis bienes para alimentar a otros, y si entrego mi cuerpo para jactarme, pero no tengo amor, de nada absolutamente me aprovecha. El amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no es vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses, no se siente provocado, no lleva cuenta del daño, no se regocija por la injusticia, sino que se regocija por la verdad. Todas las cosas las soporta, todas las cree, todas las espera y todas las aguanta. El amor nunca falla, pero sea que haya dones de profetizar, serán eliminados, sea que haya lenguas, cesarán, sea que haya conocimiento, será eliminado, porque tenemos conocimiento parcial y profetizamos parcialmente, pero cuando llegue lo que es completo, lo que es parcial, será eliminado. Cuando yo era pequeñuelo, hablaba como pequeñuelo, pensaba como pequeñuelo, razonaba como pequeñuelo, pero ahora que he llegado a ser hombre, he eliminado las cosas características de pequeñuelo, porque en la actualidad vemos en contorno nebuloso por medio de un espejo de metal, pero entonces será cara a cara. En la actualidad conozco parcialmente, pero entonces conoceré con exactitud, así como soy conocido con exactitud. Ahora, sin embargo, permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Capítulo 14. Sigan tras el amor, sin embargo, sigan procurando celosamente los dones espirituales, pero preferiblemente que profeticen, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie escucha, sino el que habla secretos sagrados por el Espíritu. Sin embargo, el que profetiza, edifica y anima y conforta a los hombres con su habla. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la congregación. Ahora bien, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero prefiero que profeticen. Realmente el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a no ser de hecho que traduzca para que la congregación reciba edificación. Pero la presente, hermanos, si yo fuera a ustedes hablándoles en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les hablara o con una revelación, o con un conocimiento, o con una profecía, o con una enseñanza? Como en el caso de las cosas inanimadas emiten sonido, sea flauta o arpa, a menos que ésta haga intervalo a los tonos. ¿Cómo se sabrá lo que se está tocando con la flauta o con el arpa? Porque en verdad, si la trompeta da un toque de llamada distinto, ¿quién se preparará para el combate? Asimismo, ustedes también, a menos que por la lengua profieran habla fácil de entender. ¿Cómo se sabrá lo que se está hablando? En efecto, estarán hablando al aire. Puede ser que haya muchísimos géneros de sonido del habla en el mundo, y sin embargo ningún género carece de significado. Por eso, si yo no entiendo la fuerza del sonido del habla, seré extranjero al que está hablando, y el que está hablando será extranjero para mí. Por eso ustedes mismos también, dando que están celosamente deseosos de dones del Espíritu, procuren abundar
en ellos para la edificación de la congregación. Por lo tanto, el que hable en una lengua, ore que pueda traducir, porque si oro en una lengua, mi don de espíritu es lo que ora, pero mi mente es infructífera. ¿Qué ha de hacerse entonces? Oraré con el don de espíritu, pero también oraré con la mente. Cantaré alabanzas con el don del espíritu, pero también cantaré alabanzas con la mente. De otro modo, si ofreces alabanzas con un don del espíritu, ¿cómo dirás amén a tu expresión de gracias? El hombre que ocupa el asiento de la persona común, puesto que no sabe lo que estás diciendo. En verdad que das gracia de una manera excelente, pero el otro hombre no está siendo edificado. Doy gracias a Dios que hablo en más lenguas que todos ustedes. Sin embargo, en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi mente, para también instruir a otros oralmente a 10.000 palabras en una lengua. Hermanos, no se hagan niñitos en facultades, en entendimiento, más bien sean pequeñuelos en cuanto a la maldad. Sin embargo, llegan a estar plenamente desarrollados en facultades de entendimiento. En la ley está escrito: con las lenguas de extranjeros y con los labios de extraños hablaré a este pueblo. Y sin embargo, ni aun entonces me harán caso, dice Jehová. Por consiguiente, las lenguas son para una señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, entre tanto que el profetizar es no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por eso, si toda la congregación se junta en un solo lugar y todos hablan en lenguas, pero entran personas comunes o incrédulas, no dirán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y entra cualquier incrédulo o persona común, es censurado por todos ellos, es examinado detenidamente por todos. Los secretos de su corazón quedan manifiestos, de modo que él cae sobre su rostro y adora a Dios, declarando: Dios verdaderamente está entre ustedes. ¿Qué ha de hacerse, pues, hermanos, cuando ustedes se juntan? No tienen un salmo, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una revelación, otro tiene una lengua, otro tiene una interpretación. Efectúense todas las cosas para edificación. Y si alguno habla en una lengua, limítese este don o a 2 o 3 a lo más y por turno, y que alguien traduzca. Pero si no hay traductor, que guarde silencio en la congregación y hable consigo mismo y con Dios. Además, hablen 2 o 3 profetas, y los demás disciernan el significado. Pero si hay una revelación a otro, mientras está sentado allí, el primero calle, porque todos ustedes pueden profetizar uno por el otro, pero que todos aprendan y todos reciban estímulo. Y los dones del Espíritu y de los profetas han de ser controlados por los profetas, porque Dios no es Dios del desorden, sino de paz. Como en todas las congregaciones de los santos, las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se permite que hablen, sino que estén en sujeción, tal como dice la ley. Pues si quieren aprender algo, interroguen a sus propios esposos en casa, porque es vergonzoso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué fue de ustedes de quienes salió la palabra de Dios, o fue solamente hasta ustedes a quienes llegó? Si alguno piensa que es profeta o está dotado del Espíritu, que reconozca las cosas que les escribo, porque son mandamiento del Señor. Pero si alguno es ignorante, continúa ignorante. Por consiguiente, hermanos míos, sigan procurando celosamente profetizar, y sin embargo no prohíban el hablar en lenguas, pero que todas las cosas se efectúen
decentemente y por arreglo. Capítulo 15. Ahora les doy a conocer, hermanos, las buenas nuevas que les declaré, las cuales también recibieron, de las cuales están firmes, mediante las cuales también están siendo salvados, con el habla con que les declaré las buenas nuevas, si las tienen firmemente asidas, a no ser de hecho que se hayan hecho creyentes en balde, porque les transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue enterrado, sí, que ha sido levantado al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, entonces a los 12. Después de esto se esparció a una multitud de 500 hermanos de una vez, de los cuales la mayoría permanece hasta ahora, pero algunos se han dormido en la muerte. Después de eso se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, pero por último de todos también se me apareció a mí, como si fuera uno nacido prematuramente, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la congregación de Dios, mas por la bondad inmerecida de Dios soy lo que soy, y su bondad inmerecida que fue para conmigo no resultó ser en vano, sino que trabajé laboriosamente mucho más que todos ellos. Pero yo sí, la bondad inmerecida, sino la bondad inmerecida de Dios que está conmigo. Sin embargo, sea yo o cuan ellos, así estamos predicando y así han creído ustedes. Ahora bien, si de Cristo se está predicando el que ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos, realmente no hay resurrección de los muertos tampoco. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco ha sido levantado Cristo. Pero si Cristo no ha sido levantado, nuestra predicación ciertamente es en vano, y nuestra fe es en vano. Además, también se nos haya testigos falsos de Dios, que hemos dado testimonio contra Dios de que Él levantó al Cristo, pero a quien no levantó, si los muertos verdaderamente no han de ser levantados, porque si los muertos no han de ser levantados, tampoco ha sido levantado Cristo. Además, si Cristo no ha sido levantado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. De hecho, también los que se durmieron en la muerte en unión con Cristo perecieron. Si solo en esta vida hemos esperado en Cristo, en todos los hombres somos los más dignos de lástima. Sin embargo, ahora Cristo ha sido levantado de entre los muertos, las primicias de los que han dormido en la muerte, pues dado que la muerte es mediante un hombre, la resurrección de los muertos también es mediante un hombre, porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados, pero cada uno es su propia categoría. Cristo las primicias, después los que le pertenecen al Cristo durante su presencia, enseguida el fin, cuando Él entrega el reino a su Dios y Padre, cuando haya reducido a nada todo gobierno y toda autoridad y poder, porque Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a nada, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Mas cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, es evidente que esto es la excepción de aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando todas las cosas le hayan sido sujetadas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con todos. De otro modo, ¿qué harán los que son bautizados con el propósito de ser personas muertas, si los que han sido muertos no han de ser levantados de manera alguna? Porque se bautizan ellos también con el propósito de contarse entre los tales, porque también estamos nosotros en peligro cada hora. Diariamente me enfrento con la muerte. Esto lo afirmo
por el alborozo que por causa de ustedes, hermanos, tengo en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, yo lo mismo que los hombres he peleado con bestias salvajes en Efeso. ¿De qué me sirve si los muertos no han de ser levantados? Comamos y bebamos, porque mañana hemos de morir. No se extravíen, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles, despierten de manera justa al estado sobrio y no practiquen el pecado, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Hablo para hacer que sientan vergüenza. No obstante, alguien dirá: ¿cómo han de ser levantados los muertos? Sí, ¿con qué clase de cuerpo vienen? Persona irrazonable. Lo que siembras no es vivificado a menos que primero muera. Y en cuanto a lo que siembras, no siembras el cuerpo que se desarrollará, sino un grano desnudo, sea de trigo o de cualquiera de los demás. Pero Dios le da un cuerpo, así como le ha agradado a cada una de las semillas de su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que hay una de la humanidad, y hay otra carne del ganado, y otra carne de las aves, y otra de los peces, y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, mas la gloria de los cuerpos celestes es de una clase y la de los cuerpos terrestres es de una clase diferente. La gloria del sol es de una clase y la gloria de la luna es otra, y la gloria de las estrellas es otra. Es hecho estrella diferente de estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción; se siembra en deshonra, se levanta en gloria; se siembra en debilidad, se levanta en poder; se siembra en cuerpo físico, se levanta en cuerpo espiritual. Si hay cuerpo físico, también lo hay espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser alma viviente; el último Adán llegó a ser un espíritu, dador de vida. No obstante, no es primero lo que es espiritual, sino lo que es físico, después lo que es espiritual. El primer hombre procede de la tierra y es hecho el polvo; el segundo hombre procede del cielo, tal como el que fue hecho de polvo es, así aquellos hechos de polvo son también; y tal como el celestial es, así lo que son celestiales son también. Así y así como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, llevaremos también la imagen del celestial. Sin embargo, esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción. Miren, les digo un secreto sagrado: no todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Porque esto es corruptible, que es corruptible, tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción, y esto que es mortal se vista de inmortalidad, esto se efectuará el dicho que está escrito: la muerte es tragada para siempre. Muerte, ¿dónde está la victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón que produce muerte es el pecado, mas el poder para el pecado es la ley. Pero gracias a Dios, porque Él nos da la victoria mediante nuestro Jesús Cristo. Por consiguiente, amados hermanos, háganse constantes, inmóviles, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor. Capítulo 16. Ahora bien, respecto a la colecta que es apta para los santos, así como di órdenes a las congregaciones de Galacia, háganlo de esta manera ustedes también. Cada primer día de la semana, que cada uno
de ustedes en su propia casa ponga algo aparte en reserva según vaya prosperando, para que cuando yo llegue no se hagan colectas entonces. Pero cuando llegue yo allá y cualesquiera hombre que quieren aprueben por cartas, a estos los enviaré para que lleven su bondadoso don a Jerusalén. Sin embargo, si es apropiado que yo también vaya allá, ellos irán allá conmigo. Pero iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, porque voy a pasar por Macedonia y quizás me quede o aún pase el invierno con ustedes, para que me acompañen parte del camino y donde vaya, pues no quiero verlos ahora mismo al pasar por allí, porque espero permanecer algún tiempo con ustedes, si Jehová lo permite. Mas voy a permanecer en Efeso hasta la fiesta del Pentecostés, porque una puerta grande que conduce a la actividad se me ha abierto, pero hay muchos opositores. Sin embargo, si llega Timoteo, vean que quede libre de temor entre ustedes, porque él está haciendo la obra de Jehová, así como yo. Por lo tanto, no lo menosprecie nadie, acompáñelo parte del camino en paz, para que llegue aquí donde mí, porque lo estoy esperando con los hermanos. Ahora bien, respecto a Apolos, nuestro hermano, le supliqué mucho que fuera a ustedes con los hermanos, y sin embargo no fue su voluntad de manera alguna ir a ustedes ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Manténganse despiertos, estén firmes en la fe, pórtense como hombres, háganse poderosos, efectúense en todos sus asuntos con amor. Ahora los exhorto, hermanos, ustedes saben que la casa de Estefanas es las primicias de Acaya o Acaya, y que ellos se pusieron a servir a los santos. Sigan ustedes también sometiéndose a personas de esa clase y a todo el que coopera y labora. Pero me regocijo por la presencia de Estefanas y de Fortunato y de Acaico, porque ellos han compensado por la ausencia de ustedes, porque han refrescado mi espíritu y el de ustedes. Por lo tanto, reconozcan a hombres de esta clase. Las congregaciones de Asia les envían sus saludos. Aquila y Prisca, junto con la congregación que está en su casa, los saluda cordialmente en el Señor. Todos sus hermanos los saludan. Salúdense unos a otros con beso santo. Aquí está mi saludo de Pablo, de mi propia mano. Si alguien no le tiene cariño al Señor, sea maldito. Oh Señor nuestro, ven. Que la bondad y merecida del Señor Jesús esté con ustedes. Que mi amor esté con todos ustedes en unión con Cristo Jesús.